y en este momento vamos a estudiar qué cosas nos enseña la palabra de Dios. Hemos empezado el estudio del libro de Apocalipsis y para que entendamos una vez más, el propósito del libro de Apocalipsis es demostrar el control que tiene Dios de la historia, de lo que ha sucedido, de lo que sucede hoy en día y de lo que va a suceder, que Dios está en control de todo y que nuestras vidas están bajo ese mismo control. De la voluntad del Señor está sobre nosotros, por lo cual podemos estar tranquilos de las cosas que estamos viviendo. Estudiamos la semana pasada el mensaje a la iglesia de Éfeso y a la iglesia de Esmirna. El día de hoy vamos a estudiar el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Usted puede ver eso en Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 29. El mensaje a la iglesia de Pérgamo y a la iglesia de Tiatira. Entonces yo espero que estemos listos porque vamos a empezar nuestro estudio. Y lo primero que debemos aprender, que el Señor quiere enseñarnos el día de hoy a través del mensaje a la iglesia de Pérgamo y de Tiatira, es que Dios nos está llamando al arrepentimiento, ¿sí? Dios nos llama a arrepentirnos de una vida pecaminosa y a vivir en obediencia a Él. Le repito, Dios nos llama a arrepentirnos de una vida pecaminosa y a vivir en obediencia a su palabra, a lo que Él tiene para nosotros. Y este es el mensaje que Él tiene para la iglesia. Lo primero que usted puede ver es que Dios siempre se presenta a su iglesia de maneras diferentes. Por ejemplo, a la iglesia de Pérgamo, puede usted ver en el versículo 12 cómo se le presenta. Dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. ¿Qué le parece? ¿Cómo se está presentando Dios? Se está presentando como el que tiene la espada aguda de doble filo. Usted ha podido ver a través de los estudios bíblicos y de la lectura bíblica que la espada de dos filos representa la palabra de Dios. Aquí nuevamente aparece esta espada aguda. Una espada aguda significa que es una espada que penetra con facilidad, y que tenga doble filo le hace más fácil el penetrar a esta espada, en este caso a quien la lea. Si usted lee la palabra de Dios, esta va a penetrar a su vida. Si yo leo la palabra de Dios, al solo estudiar esto, la palabra ha penetrado también en mi vida. Pero no solo representa la palabra de Dios. Si usted recuerda, la palabra de Dios, la espada, representa un instrumento de batalla, un instrumento de guerra, un instrumento en la armadura del cristiano. Allá en Efesios capítulo 6 nos dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, es el único instrumento de batalla. ¿Y qué quiere decir esto? Amigo, amiga, hermano, hermana y familia. Esto quiere decir que Dios está listo para la batalla, que Dios es quien pelea la batalla, en este caso por su iglesia, por nosotros que somos su iglesia. Si usted y yo somos la iglesia del Señor, Él se está presentando delante de nosotros como el que tiene la espada de dos filos, el que está listo para pelear por nosotros ante cualquier situación que podamos enfrentar. Pero no solo se presenta como el que tiene la espada aguda, también se presenta, vea usted en el versículo 18, para la iglesia de Tiatira, se presenta de la siguiente manera: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Mire cómo se presenta. Se presenta primero como el Hijo de Dios,
como el Hijo del Señor de los ejércitos, el Dios que pelea la batalla por nosotros. Él se presenta como su Hijo, y no solo como su Hijo, sino también como el que tiene los ojos como llama de fuego. ¿Qué significa esto para la iglesia de Tiatira? Esta iglesia es una iglesia muy griega, donde hubieron personajes, grandes personajes como Platón y Agustín de Hipona, y Platón sostenían una enseñanza muy importante para gente como ellos. Ellos decían, ellos habían enseñado que para ver bien era necesario una luz exterior y una luz que salía del interior. Mira la enseñanza de estos hombres. Para ver bien era necesaria una luz exterior, pero también una luz interior. Entonces, cuando les llega a personas como las de Tiatira un mensaje como el que tiene los ojos como llamas de fuego, era fácil para ellos entender que Cristo podía ver bien el interior de la vida de cada uno de ellos. Y para nosotros esto es importante. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo nos dice a todos los miembros de su iglesia que Él puede ver nuestro interior, que Él está viendo sus pensamientos en este momento como los que tuvo ayer y como los que va a tener más adelante. Él ve nuestro interior. Pero el fuego también, en la palabra de Dios, indica purificación. Él no solo nos ve, sino también nos quiere purificar, nos quiere limpiar. Y los creyentes de la iglesia de Tiatira están conociendo en este mensaje a un Dios que ha conocido su vida, que ha conocido su proceder, y les quiere limpiar, les quiere purificar. Y esto es muy importante para el mensaje que nos va a dar el día de hoy. ¿Por qué? Porque nos está llamando al arrepentimiento y a la obediencia. Continuemos estudiando. Entonces, Dios dice que Él conoce la situación de cada una de estas iglesias, ¿sí? Conoce que la situación, al menos de la iglesia de Pérgamo, es una situación que no estaba en las manos de ellos. Ellos están viviendo en una ciudad, la ciudad de Pérgamo, y la situación social de esta ciudad no está en el control de la iglesia. Los cristianos no pueden controlar lo que está sucediendo alrededor de ellos. Dice en el versículo 13, yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme aún cuando mi fiel testigo, Antipas, murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Vea esto. La iglesia de Pérgamo no podía controlar esta parte. Estaba en la ciudad de Satanás. Estaba instalada donde Satanás, en la ciudad donde Satanás tenía su trono. ¿Por qué? Porque Pérgamo era una de las principales sedes del Imperio Romano, donde había mucha explotación cultural, pero una explotación cultural pagana. Vivían en medio del pecado ellos. De por sí Pérgamo, los significados de Pérgamo son los siguientes. Per significa mixto, ¿sí? Per significa mixto. Y gamo significa matrimonio. Pérgamo significa entonces matrimonio mixto. ¿No le dice eso algo? Sobre todo en estos días. Un matrimonio mixto, eso significaba. ¿Por qué un matrimonio mixto? Porque 130 años antes, en Babilonia habían expulsado a los magos que hacían culto a la magia, ¿sí? Los habían sacado de Babilonia y estos se habían ido a refugiar a la ciudad de Pérgamo.
Instalados en la ciudad de Pérgamo, pusieron su escuela de magia, que más adelante se le llamó medicina. ¿Sí? Su escuela de magia o medicina se le llamó más adelante. Tenían como símbolo la serpiente. Y entonces, se cuenta que cuando una persona necesitaba estudiar en la ciudad en la escuela de medicina, a la par del gran templo de Pérgamo, no de la iglesia, a la par estaba la escuela de medicina. Y los estudiantes tenían la superstición de que si pasaban una noche durmiendo en ese templo, donde habían serpientes sueltas, si ellos sobrevivían, ellos podían ser buenos magos o buenos médicos en aquellos tiempos. ¿Se imagina esto? Ahora, la iglesia del Señor está instalada en medio de la ciudad, donde hay mucha magia, donde hay mucha superstición, donde hay muchas creencias diferentes. Y eso no lo podía controlar la iglesia. De por sí, muchos de los visitantes que podían estar llegando a ellos eran de la misma escuela de medicina, de los mismos supersticiosos. Solo las personas que sobrevivían, dice John MacArthur, solo las personas que sobrevivían a esa noche con las serpientes podrían tener el poder para curar a otras personas. No solo eso, también había en esa iglesia gente que practicaba las enseñanzas de Balaam. Vea usted en el versículo 14. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras algunos que de entre ustedes mantienen, dice, las enseñanzas de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Dejémoslo aquí. Había también en la iglesia de Pérgamo personas que habían practicado las enseñanzas de Balaam, que Balaam le enseñó a Balac. Eso no lo podía controlar la iglesia. Eso no podía decir la iglesia, no puede vivir gente así en medio de nosotros. Eran cosas que la iglesia no podía controlar. ¿Sí? Pero también la iglesia estaba en cosas que sí podía controlar, pero no habían decidido controlarlas. Le repito, y Dios conocía esto. Dios conocía que muchas de las situaciones de la iglesia, ellos no habían querido controlarlas. Véalo usted ahí en este mismo versículo 14, como lo hemos leído. Dice Dios, tengo unas cuantas quejas contra ti. ¿Sí? Unas cuantas quejas. Lo dice la Reina Valera, tengo una queja. Mira, me gusta tu situación, es difícil, has sido fiel, te has mantenido fiel, pero tengo una pequeña queja. O acá unas cuantas quejas. ¿Sí? En tu contra. Toleras algunos de los que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac, ¿qué dice? Cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. ¿Qué otras cosas? Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. ¿Por qué le digo yo esto? Balaam, allá en Números capítulo 25, versículo 1, Números 25, 1, no lo busque, nos cuenta las prácticas que tenían estos hombres de Balaam. Dice que ellos le habían enseñado al pueblo a adorar a otros dioses y a sacrificar carne para esos otros dioses y comérsela. Pero no solo eso, también les habían enseñado a vivir en desórdenes sexuales. ¿Sí? Les habían enseñado a vivir
adulterio, en fornicación. Les habían enseñado a vivir en poligamia. Les habían enseñado a tener relaciones con personas de su mismo sexo o incluso algunos los habían tenido con animales. Había mucho desorden sexual. Ahora bien, Dios sabe que esta iglesia se encuentra en medio de este lugar tan peligroso, Pérgamo. Se encuentra viviendo una de las peores circunstancias, cosas que ellos no podían controlar, pero al dejar que entraran estas personas dentro de la iglesia y continuaran viviendo sus pecados, eran cosas que sí podían controlar y las habían permitido. ¿Sí? También Tiatira. Tiatira dice que había perseverado en situaciones similares. Vea usted el versículo 19 a la iglesia de Tiatira. Yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, tu perseverancia, y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. 20. Pero tengo una queja en tu contra. Permites que esta mujer, esa Jezabel que se llama a sí misma profetisa, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer el pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Vea usted, el problema de Tiatira muy parecido al problema de Pérgamo. Una mujer que se había infiltrado en medio de los siervos del Señor, en medio de los hijos del Señor, y les estaba llevando al pecado sexual. No solo al pecado sexual, les está llevando también a la idolatría. Y a Dios estaba muy enojado con Pérgamo y Tiatira porque ellos habían aceptado entre sus filas a personas que practicaban estos pecados. ¿Sí? Vea usted el versículo 14 nuevamente. Reina Valera lo dice de esta manera. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Dos palabras, tienes y retienes. La palabra tienes hace la figura de un tumor que se te ha pegado en el cuerpo, un tumor que te ha salido en el cuerpo. La palabra tienes. La palabra retienes da la idea de que ese tumor está aferrado al cuerpo. No se le puede desprender, está bien metido ahí en el cuerpo el tumor. Eso es lo que representaba el pecado en la iglesia de Pérgamo. ¿Sí? Versículo 15. Versículo 15, vea usted. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. ¿Sí? En la iglesia de Pérgamo habían miembros que vivían de manera pecaminosa. Habían miembros que estaban contaminando al resto del cuerpo. Esto es algo duro que está viviendo la iglesia. ¿Sí? Lo mismo había pasado allá en Tiatira. Esta mujer estaba contaminando, parecía COVID-19. En un día habían pocos, al siguiente día había contagiado a otros y al siguiente otros y muchas personas. Dice un meme por ahí que los trastos parecen COVID-19. En un momento tenés 3 y al rato se te multiplican y se te multiplican los trastos sucios. Así es el pecado. Así es el pecado dentro de nuestra vida y dentro de nuestra iglesia. Así es el pecado.
crece, se multiplica. En la iglesia se multiplica. En estos tiempos, la iglesia a nivel mundial ha aprendido a vivir como en las enseñanzas de Balac y de Jezabel. Y usted lo sabe bien. La iglesia hoy en día, en meses como este, donde se ha celebrado el orgullo LGTB y no sé cuántas iniciales más, ¿sí? En tiempos como este, la iglesia ha aprendido a convivir con los que practican el pecado de Balaam y de Jezabel. La fornicación, el desorden sexual, la adoración a otros ídolos se ha metido dentro del pueblo de Dios. Y por qué no decirlo, dentro de nuestras casas. Usted puede ver su propia casa y decidir y ver si realmente se ha metido este pecado ahí. Al momento de confrontar la pornografía, al momento de tener en nuestra familia o en nuestras filas, en nuestras casas, en nuestras iglesias, alguna persona con tendencias sexuales equívocas. Sí. O personas que han decidido adorar más a sus trabajos y darle más tiempo a sus trabajos. O algún artista, algún médico, alguna medicina. Y la iglesia se está acostando con estas personas, con estas cosas. La iglesia hoy en día a nivel mundial ha aceptado la adopción, los matrimonios gays y la adopción de niños a este tipo de matrimonios. Hasta en los programas de televisión lo hacen como una broma, pero lo está metiendo. La iglesia ha aceptado la pedofilia como una tendencia sexual, la pedofilia, ¿cree usted? En otras iglesias más reservadas se ha aceptado el adulterio, se ha aceptado la fornicación. Estos han pasado a ser pecados menos escandalosos. Hemos dejado que muchos de los líderes de nuestras iglesias vivan en medio del pecado, vivan en el desorden sexual, en el desorden familiar y no les confrontamos, sino al contrario, les cuidamos y no confrontamos los pecados. Sí, la iglesia hoy en día se ha mezclado en medio de la magia y de la brujería. Dicen algunos memes por ahí, no crees en el COVID-19, pero sí crees en el hilito rojo en la frente. No crees en el COVID-19, pero sí crees en el mal de los búhos o la mariposa negra. Hemos mezclado el cristianismo con tendencias de brujería, de magia. También hemos mezclado nuestro cristianismo con ideas del mundo, con ideas empresariales del mundo. El mundo le ha enseñado a la iglesia cómo manejarse económicamente, cómo administrarse, cómo contratar, cómo no contratar a las personas, se le pide currículum o no. En la iglesia se ha absorbido ideas del mundo. Y no es la iglesia la que ha impactado a este mundo, la que ha sido sal para el mundo, sino más pareciera que es el mundo el que ha sido sal para la iglesia. El pecado de Jezabel y de Balac se ha metido en medio de nosotros. Tenemos miedo de ofender a los demás. Al estar usted escuchándome el día de hoy, al estar yo predicándole esto a usted, estoy corriendo el riesgo de desagradar a unas cuantas personas. Porque la iglesia se ha acomodado y se ha hecho amiga de este mundo, cuando la palabra de Dios claramente nos dice que somos enemigos y que este mundo es nuestro enemigo. Pero Dios llama al arrepentimiento. Dios nos llama al arrepentimiento. Usted puede ver ahí que
Versículo 15, de modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen estas mismas enseñanzas. Está diciendo, miren, entre ustedes están haciendo las mismas enseñanzas del mundo, pero versículo 16, vea usted el versículo 16, arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario, vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dios llama a la iglesia al arrepentimiento. Dios le está diciendo a la iglesia, yo sé del pecado que has cometido, yo sé del estilo de vida pecaminoso que estás manteniendo, arrepiéntete. Deja ese pecado atrás, ya no vivas de manera desordenada. Si usted ve en el versículo 13, Dios está reconociendo en la iglesia de Pérgamo las cosas buenas. ¿Sí? Le dice, te rehusaste a negarme, aun cuando a mi testigo Antipas lo mataron allí en esa ciudad de Satanás. ¿Sí? Le está reconociendo Dios que estás dispuesto, yo sé que estás dispuesto a morir. Así como le sucedió a Antipas. Posiblemente este hombre Antipas, no hay mayor registro de él en la vida, en la Biblia ni en la historia. Posiblemente era el pastor de la iglesia de Pérgamo y murió defendiendo la fe. Y a ellos han decidido mantenerse fieles. Lo único es que se han mezclado con el mundo. Han hecho una iglesia que se acomodó a la cultura de Pérgamo, que hizo matrimonio. La iglesia hizo un matrimonio mixto del cristianismo con las culturas de Pérgamo. Y ahora Dios les dice, arrepiéntete. Se lo dice también a la iglesia de Tiatira. Vea usted el versículo 19. Vea usted el versículo 19 a la iglesia de Tiatira. Dice, yo sé lo que haces, he visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia. Le estás reconociendo lo bueno con perseverancia. Y veo tu constante mejoría en estas cosas. Era una iglesia que estaba avanzando en lo bueno. Pero vea usted allá en el versículo 24. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza, verdades más profundas como ellos las llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. No les pediré nada más, solo que le tengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. ¿Qué le está diciendo? Los que no han seguido las enseñanzas de Jezabel, los que se han mantenido fieles, manténganse fieles, sigan obedeciendo mi palabra, sigan manteniéndose fieles a lo que yo les digo. ¿Sí? Dios está llamando a la iglesia al arrepentimiento. No sigas viviendo de esa manera. Más adelante él dice, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré, le dice a otra de las iglesias. Y aquí les dice, deja el pecado atrás. Mi hermana y mi hermano, si usted vive de manera desordenada, si usted puede examinar sus relaciones sexuales, su matrimonio, tal vez lo tenga de manera desordenada, no mantiene relación con su esposa, tal vez tiene relación con unas amigas de manera indebida o con amigos de manera indebida. Si usted está visitando páginas o viendo videos en su teléfono de manera indebida, incorrectos. Si usted está viviendo en pecado y no en orden, Dios le está diciendo, arrepiéntete. No lleves el estilo de vida de Balaam y de Jezabel. Si usted es líder de la iglesia, Dios le está diciendo, no te mezcles con Jezabel y con su dualidad
sexual. Esto es difícil. Si usted tiene problemas y está dudando de su sexualidad, no se mezcle con el mundo. No se mezcle con este mundo. Arrepiéntete, le dice a Pérgamo. Arrepiéntete. Mantén con firmeza lo que te he enseñado, le dice a Tiatira. Toda esa palabra que te he dado, manténla con firmeza. No perseveres, no continúes en la vida que no me agrada, dice el Señor. ¿Sí? No continúes viviendo así. Porque ya pronto está la venida del Señor, está cerca la venida, y que nos encuentre fieles, que nos encuentre arrepentidos, que nos encuentre en un estilo de vida agradable a Él. Por eso le escribe estas cartas a las iglesias de Pérgamo y de Tiatira, porque su venida está pronta. ¿Sí? ¿Por qué no debemos perseverar en el pecado? ¿Por qué no seguir viviendo en el pecado? Ahí lo dice, versículo 16, en la segunda parte: arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario dice: vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada en mi boca. ¿Se recuerda que el Señor está con la espada listo para pelear por su iglesia? Aquí está por qué quiere que nos arrepintamos. Porque Él viene con la espada desenvainada para pelear por su iglesia. Él viene con la espada desenvainada a pelear por usted. Y si usted está en pecado, usted es parte de esa pelea. ¿Sí? Dice en el versículo 22 a la iglesia de Tiatira. ¿Por qué se debería arrepentir la iglesia de Tiatira y llevar una vida santa? Versículo 22. Por lo tanto, a esta mujer Jezabel, ¿va? Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento, y oiga esto, y a los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. ¿Qué le parece esto? Dios les dice a las iglesias: no me gusta el pecado en el que se están acostumbrando a vivir. No me gusta que perseveren en sus vidas con pecado. Arrepiéntanse, aléjense del pecado. ¿Por qué? Porque yo voy a ir a pelear por mi iglesia, porque yo voy a ir a purificar a mi iglesia, porque yo tengo ojos de fuego para consumir la maldad de mi iglesia y purificarla. ¿Para qué, hermanos, hermanas? Para presentar a la iglesia delante del Señor santa, pura, en esas bodas del Cordero que más adelante vamos a hablar. Arrepentámonos de nuestros pecados. Dejemos el pecado atrás. ¿Sí? Si no lo hacemos, Dios viene con espada desenvainada. Dios viene con ojos de fuego a purificar a su iglesia. Y si usted y yo somos parte de la iglesia y hemos pecado y estamos viviendo en pecado, Dios nos dice el día de hoy: aléjate de eso, arrepiéntete y obedece mis mandamientos. Obedece lo que te he enseñado. Le dice en el versículo 25, ¿verdad, Tiatira? Retén con firmeza lo que yo te he dado, lo que yo te he enseñado. Ahora bien, si tras arrepentirnos mantenemos una vida obediente, Dios nos ofrece regalos eternos. ¿Qué le parece esto? Examinamos nuestra vida. Vemos realmente que hay cosas de las cuales arrepentirnos. La venida del Señor está cerca, lo debemos hacer ya. Y si nos arrepentimos y empezamos a obedecer su palabra, Dios promete regalos eternos, regalos divinos, que Él ha reservado para los que salen, dicen las dos cartas, para los que salieren vencedores,
para los que salieren vencedores. Versículo 17. Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores, les daré, primer regalo, del maná que ha sido escondido en el cielo. Y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. ¿Qué le parece? Versículo 17 dice que si nosotros vencemos a este mundo, si nosotros nos mantenemos fieles a Dios, no nos vamos a mantener fieles, no. Si desde en este momento, desde ahorita, nos mantenemos fieles a Dios hasta que Él venga o hasta que estemos en su presencia, primero nos va a dar del maná que está escondido en el cielo. El maná es un alimento que Dios preparó para su pueblo allá en el desierto. La cocina de Dios, que está escondido, dice, allá en el cielo. Dios ha cocinado, por decirlo así, un maná para que usted y yo comamos de Él, para que usted y yo disfrutemos de Él. Pero es necesario arrepentirnos de la mala vida, arrepentirnos del sacrificio a los ídolos, arrepentirnos del desorden sexual que está condenando aquí la palabra de Dios. El otro regalo divino es una piedra blanca, yo me la imagino así, no sé, tal vez sea así, ¿verdad? Una piedra blanca donde hay, dice acá, un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Este es un misterio divino, dígalo usted, misterio divino. Hay muchas interpretaciones sobre ese nombre nuevo, pero lo quiero dejar en esto. Si yo me arrepiento de mis pecados y me mantengo fiel al Señor hasta el día que Él venga o que yo esté en su presencia, yo voy a recibir una piedra con un nombre nuevo que solamente yo voy a comprender. Un misterio divino. Qué cosa tan hermosa, qué cosa tan misteriosa reservada para nosotros. Versículo 26. A la iglesia de Tiatira. ¿Cuáles son las recompensas? Dice, a todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final. ¿Sí? No dice, y me obedezcan allá en el final, no. Hasta, ¿qué es hasta? Desde aquí, hermano, amigos. Si desde aquí yo empiezo a obedecer al Señor, empiezo a dar pasos para poner mi vida en orden, empiezo a caminar y a invertir lo que tenga que invertir para que mi vida y la de mi familia estén agradables delante de Dios. Si desde aquí empiezo y me mantengo así hasta el final de la historia, hasta que Cristo venga, ¿cuáles son mis premios? ¿Cuáles son? Dice, les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. ¿Qué significa esto? Esta es una profecía que está allá en el Salmo capítulo 2. Salmo 2, acompáñenme al Salmo 2, versículos 8 y 9. Dice, Salmo 2, 8 y 9. Pídeme y te daré las naciones como herencia, y tuyos serán los confines de la tierra. Someterás a las naciones con cetro de hierro, y las destrozarás como a vasijas de barro. ¿Qué le parece esto? Allá David había dado una profecía que es ahora un mensaje para la iglesia de Tiatira. Y más adelante, un cumplimiento más allá para usted y para mí. En su casa y en mi casa también se cumple esta profecía. ¿Sí? Esta profecía que se cumplió allá,
Se cumple acá en Apocalipsis y se cumple el día de hoy en su casa y en la mía. ¿Cuál es? Autoridad. Autoridad divina sobre las naciones. Autoridad espiritual para declarar la palabra de Dios y que ésta se cumpla en las naciones. Y decirle al Señor: Padre, yo quiero naciones como herencia espiritual. El Señor dice que esta es una recompensa para los que se mantienen obedientes desde aquí hasta el final. Es una recompensa para sus hijos. Pero no solo eso. Dice, versículo 28. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre, y también les daré la estrella de la mañana. Si nosotros abandonamos esa vida pecaminosa, si nosotros ignoramos las tentaciones de Jezabel en nuestra vida, si nosotros dejamos nuestros pecados a un lado, dejamos la práctica del pecado a un lado, desde ahorita hasta el final, Dios nos va a dar la autoridad que Él recibió del Padre. Jesús nos va a dar la autoridad que Él recibió del Padre, y también dice acá, la estrella de la mañana. ¿Ha visto usted la estrella de la mañana? Ha salido cuando todo está oscuro y sale esta estrella, esa primera estrella de la mañana. Es una estrella diferente porque brilla sobre todo, o sea, un brillo especial, es un brillo diferente. Lo invito a que salga a verla. No le puedo decir a qué hora, porque no sé a qué hora, y lo irá a ver usted en qué país, ¿verdad? En qué lugar. Investigue. Pero salga a ver esa estrella en la mañana. Daniel capítulo 12, versículo 3, habla de esta estrella de la mañana. Posiblemente, ¿a qué se refiere la estrella de la mañana? Daniel 12:3, algunos dicen que es esto. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que instruyen a muchos en la justicia serán como las estrellas por toda la eternidad. Vea esto, qué bonita promesa para los que están enseñando la palabra de Dios. Los entendidos, o sea, los que escuchan la palabra y la entienden, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Qué bonito. Y los que instruyen a muchos en la justicia serán como las estrellas por toda la eternidad. Posiblemente a eso se refiere la estrella de la mañana. Otros dicen que es que el creyente participará de la gloria de Jesucristo, que también está en la palabra de Dios. Dice que esta recompensa de la estrella de la mañana es que los creyentes vamos a participar de la gloria de Jesucristo, el Hijo de Dios resucitado y glorificado, que vamos a participar de la gloria de nuestro Señor resucitado, nuestro Señor Jesucristo. Esta es otra recompensa divina para los que obedecemos la palabra del Señor hasta el final. Así que, hermanos, arrepentimiento y obediencia, lo que Dios pide para nosotros en estos tiempos de cuarentena. Que no nos cedamos ante el mundo, que no cedamos ante las malas decisiones, sino que aprendamos a vivir en arrepentimiento de nuestras maldades y en obediencia a la palabra del Señor. Ante estos últimos tiempos que estamos viviendo, Dios nos llama como iglesia a examinar nuestras vidas y a arrepentirnos de nuestros pecados, y desde ahora llevemos una vida de obediencia a su palabra. Hermanos, los dejo con esto. Arrepintámonos de nuestros pecados
y llevemos una vida de obediencia. Esta enseñanza usted la conoce, es una enseñanza básica, pero que Dios en los últimos tiempos, para su iglesia, que se encuentra en medio de situaciones difíciles, retoma, vuelve a tomar esta enseñanza para todos nosotros. Arrepintámonos y vivamos en obediencia al Señor. Examine su vida. Y si usted ve días atrás, horas atrás, si usted abre su teléfono y mira todas las cosas que ha visto, usted ve en su computadora todos los mensajes que ha recibido, que ha enviado, las páginas que ha visitado, si usted examina su relación con otras personas, y si en ello hay pecado, o si en sus planes para el día de mañana, o para más tarde cuando termine esta transmisión, hay pecado en sus planes, Dios le dice ahorita, arrepiéntete. Arrepiéntete porque yo voy para allá. Arrepiéntete porque voy camino hacia ti, voy camino hacia tu iglesia, voy camino hacia tu casa. Con espada desenvainada de 2 filos, con ojos de fuego. Voy para allá. Arrepiéntete. Deja ese pecado atrás. Empieza a obedecerme. Ora en este momento. Ora para arrepentirte. Ora para que Dios te dé la fuerza para obedecer. Para no tomar decisiones que desagradan a Él. Porque lo único que vas a traer con esas decisiones es el juicio. Lo único que vas a traer con esas decisiones es la falta de bendición para tu vida. Es caer en cama en sufrimiento. Dios quiere vida y vida en abundancia para ti, para usted. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, este mensaje de arrepentimiento y obediencia es el primer mensaje que recibimos muchas veces, Padre, en nuestras iglesias. Un mensaje conocido, pero que tú vuelves a tomar en el último libro de tu palabra, que habla de los últimos tiempos. Nos recuerdas que debemos arrepentirnos y vivir en obediencia. Señor, si hay pecado en medio de nosotros, si hay pecado en nuestra casa, si hay pecado en nuestra vida, si hay pecado, si hay desobediencia, si hay desorden, ayúdanos a arrepentirnos, a dejar ese pecado atrás, a alejar esa forma de vida de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestra familia, y a vivir en obediencia, a dar pasos de obediencia desde ahorita, Señor, desde que terminemos esta oración. Por favor, Señor, ayúdanos, indícanos cómo hacerlo. Gracias, Señor, por el mensaje a estas iglesias, que sea oportuno para nuestras vidas, por favor, Padre. En tu nombre, en el nombre de Jesucristo y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Amén.